¿no? Y entonces la agarraba y le pegaba un pelotazo y la sacaba al lado del córner contrario y mandaba todo a presionarlo arriba. Eso lo Claro, hizo cuando yo estaba en Huracán contra Estudiante, cancha Estudiante, lo hizo eso, exactamente. claro. Le devolvía la pelota, pero iba y le sacaba ventaja porque los presionaba bien cerca del arco. Sí, Sí. claro. Sí, lo que yo decía por ahí de que jugamos a perder la pelota, en lo que por ahí alguna mancha, a lo mejor a perder la pelota, tirarla afuera para después volver a recuperarla. A eso Sí, me sí, Claro. sí, sí. Sí, yo tampoco lo comparto, pero yo qué sé, ahora también sacan y se la dan al arquero. Y bueno, el lo que hacía arquero, Manu Neuer. y el arquero tira el pelotazo. Yo qué sé, la verdad que no le doy importancia a ese tipo de cosas. No, más vale. Más vale. Bueno, Bueno, ahí se va conectando gente, la charla va a quedar grabada. Agradecerte, Ángel, por la predisposición y empezar a hablar un poquitito de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Una vez me dijiste que no lo podía, hablando decía que como ya no lo podés jugar, no estás dirigiendo más, ahora te gusta compartir la experiencia o hablarlo. Y Claro. me gustaría empezar por la pregunta de qué es un equipo de fútbol para Ángel Campos. Es un equipo de fútbol, es que hay distintos equipos de fútbol de acuerdo a la cultura de cada país, inclusive te digo también a la tradición de cada barrio. No es lo mismo Estudiante de La Plata que Huracán, por ejemplo, ¿no? La historia es distinta. Entonces, ¿qué significa el equipo de Huracán? Bueno, la representación del barrio, que el equipo juegue bien, eh, ganar también, pero sobre todo jugar bien, por toda la historia que tiene. ¿Qué significa ser un equipo en Estudiante de La Plata? Bueno, la verdad que ha cambiado mucho, pero tenía, como fue un equipo ganador el de Subeldía, entonces, bueno, vamos a hacer eso, vamos a tratar de que no jueguen, esa es la historia. Un equipo de fútbol, digamos que sería la representación eh, de una idea, la representación concreta de una idea y de una cultura también futbolística, ¿no? Porque, bueno, ahora ha cambiado mucho eso de la cultura, porque como hay jugadores, por ejemplo, el Real Madrid tiene, a lo mejor tiene un jugador de español, y la Juventus tiene un italiano, y el City a lo mejor, no sé si tendrá algún inglés. Entonces ha cambiado mucho. Pero antes sí que era la representación de una cultura. No era lo mismo un equipo brasileño que un equipo noruego, que un equipo argentino o que un equipo uruguayo. Ahora se ha mezclado un poco, pero sigue siendo eso un equipo de fútbol, ¿no? La representación de una idea y de una cultura. Eh, Sería la representación colectiva de una idea que la idea le quiere dar el entrenador también, puede ser, ¿no? Que lo que le importa que le pueda dar el entrenador. Sí, Eh, sí, claro, también el y, entrenador, por supuesto. y en base por ahí a la representación colectiva de una idea que le quiere dar el entrenador, cada vez es más difícil, sobre todo para los equipos argentinos o sudamericanos, cuando no te duran los planteles dentro de los jugadores, se renuevan los planteles, se renuevan cada 6 meses, porque para tener una representación de una idea hay que tener tiempo. Naturalmente, hay que tener tiempo para todo. Si conoces una chica, no te vas a casar pasado mañana. Tenés que tener tiempo para conocerte y a ver qué pasa. Para todo hay que tener tiempo. Pero ahora eh, se vive la cultura de lo inmediato, la cultura de la inmediatez. Entonces no hay tiempo. Y si no hay tiempo, tampoco hay trabajo. Entonces se depende de la suerte, con excepciones, ¿no? La excepción de, por ejemplo, del Paris Saint-Germain, que acabamos de ver cómo le ganó al Bayern Múnich, la excepción de Luis Enrique, que fue sostenido y que fue armando el equipo con el tiempo lógico y con un proceso lógico. Pero eso es muy difícil de respetar, porque ya te digo, en la cultura de la inmediatez que vivimos, no se respeta ni eso ni nada. Es decir, todo tiene que ser rápido, inclusive en los debates de televisión, los oradores no pueden estar más de un minuto hablando, porque la atención no se sostiene más de un minuto, en general, de la gente. Tiene que ser rapidito.
Entonces, en vez de ideas, son flashes, son palabras, digamos, ocurrentes, pero que no transmiten una idea. Eso se ha dejado de lado, ¿no? Como que se habla por ahí, yo miro pocos noticieros o programas de fútbol, porque me parece a mí que también se habla cada vez menos de fútbol y se habla Claro. del gran negocio que embarca el fútbol, que es lo que vende, que es el problema, el lío, como si podemos llamarlo, y cada vez se habla menos del juego en sí. Sí, sí, el juego se ha despreciado prácticamente, ¿no? El juego es algo secundario. Es decir, lo que interesa es también el escándalo. Periodísticamente lo que interesa es el escándalo. Siempre cuento una anécdota que es, hay varias parecidas que yo viví y que hemos vivido casi todos, pero una que es que se lleva el primer premio. Me preguntaron de Argentina qué me parecía Bielsa y yo hablé todo a favor de Bielsa. Dije lo que siento, ¿no? Bueno, el titular de la entrevista era una pregunta por la radio, pero un diario, el Marca de Argentina, lo sacó de la radio y el título era Capa mató a Bielsa. Y vos leías la nota y no tenía nada que ver. Pero hay un ejército idiotizado que solamente lee los títulos. Y entonces, claro, hubo una enorme cantidad de gente que me insultaba y me decía de todo, totalmente absurdo. Y no podés desmentirlo porque es peor. Entonces, estamos viviendo en ese ambiente también, ¿no? Y eso es Justamente complicado. esa inmediatez de leer el título y en base a lo que es el título hago un análisis o en base tiene que ver también en base, miro, ganó 2-0 el PSG. Ah, hacen un análisis del resultado, el PSG fue muy Sí, sí. superior y el que vio el partido vio que fue un partido parejo donde los dos arqueros fueron figuras. Sí, sí. Se justifica siempre el que ganó. El que ganó está justificado. Es curioso. Una vez lo dijo Flaco Menotti, ¿no? Un periodista juega, vamos a ponerle Boca y River. Entonces el periodista tiene una camiseta blanca. Empieza el partido, gol de River, se pone la camiseta de River para escribir. Gol de Boca, se pone la blanca otra vez. Gol de Boca, va a ganar, se pone la camiseta de Boca. Entonces el que gana siempre tiene razón. Vamos a justificarlo. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo de, por ejemplo, si gana Boca, ponele, o River, decir qué mal jugó, porque eso le pierde audiencia y le pierde también lectores. Entonces, si ganó, está todo bien. Y el que perdió, está mal. Está mal, aunque haya jugado muy bien, ¿no? Bueno, hablando de jugar bien y de no jugar bien, hay una anécdota que hemos compartido una vez, que has compartido con nosotros una vez, en un congreso que te dijeron que jugar bien era ganar. No sé si la podés traer a colación a esa anécdota para reflejar un poquito. Sí. No, bueno, un entrenador dijo que él había hecho una encuesta para ver qué significa jugar bien. Y en la encuesta nadie se ponía de acuerdo. Entonces dice, como nadie se ponía de acuerdo, tuve la ocurrencia de decir que jugar bien es ganar. Y ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, cuando me tocó hablar a mí, yo dije que hice una encuesta preguntando a la gente qué es una puerta, que no es fácil definir rápidamente qué es una puerta. Entonces, como no había opiniones coincidentes, resolví que las puertas no existen. No hay puertas. Es mentira que hay puertas. No tiene sentido lo que dicen, ¿viste? No tiene sentido porque aunque uno no sepa definir alguna cosa, sabe de qué se trata. No hace falta saber definirlo. Alguien, un escritor dijo hace poquito, yo sé lo que es el amor. Ahora, si me lo preguntan, ya no lo sé. Claro, no es necesario tener una idea clarita para definir qué es jugar bien. Sabemos lo que es jugar bien. Bueno, Jugar ahora bien es no. lo que hacía el Barcelona de Guardiola, por ejemplo. Eso fue bien. Sí, claro. O, o Jugar bien es lo que hace el Paris Saint-Germain o lo que hizo hoy también el Bayern Múnich, que jugó bien. Eso es jugar bien. Entonces, hay y ejemplos. no saliendo por ahí del Bayern Múnich y volviendo a la representación colectiva de una idea, que es un equipo, creo que reivindica lo que dice usted acá con el tema
de que por ahí la individualidad que llegó a tener el Paris Saint-Germain a través de buscar permanentemente el éxito, de incorporar grandes figuras y no preocuparse por lo colectivo, y cuando encuentra en Luis Enrique lo colectivo, se van ciertas figuras que por ahí opacaban a lo colectivo, termina encontrando lo que buscó durante tanto tiempo. Sí, es cierto, y esto hay que agregarle otra cosa. En lo colectivo, a favor del juego, porque hoy los dos equipos presionaron para jugar. Y es distinto que vos juegues para presionar. Son cosas distintas. Aunque también es una cuestión colectiva, pero son distintas el objetivo y el propósito. Entonces, Luis Enrique, además del juego colectivo, hizo que los jugadores presionen mucho, defiendan para poder jugar. Porque cuando tienen la pelota, juegan, se animan a jugar, a gambetear, a tirar una pared, a arriesgar en cualquier lugar de la cancha. Bueno, arriesgar cuando hay que arriesgar, pero quiero decir que si hay que gambetear ahí porque un tipo me va a presionar, lo gambeteo. Y se terminó. Bueno, eso también es una apuesta a favor del juego, porque hay apuestas, no vamos a nombrar a nadie para no tener esas polémicas ridículas, que son apuestas para no jugar, para tratar de que el rival no juegue. Y es una apuesta colectiva también, ¿no? Vamos a habilitar, si alguno quiere ir haciendo alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Mientras tanto, seguimos hablando con Ángel y una de las preguntas que había surgido en el grupo de WhatsApp, que le había hecho Claudio el Chiqui Pérez, que está dentro del grupo, él quería saber cómo en aquel huracán, famoso huracán de Ángel Capa, cómo hizo para motivar o para llevar a un equipo a jugar de cierta forma en un fútbol argentino donde no se ve eso, cómo hizo y sin grandes figuras en ese momento que después se valorizaron con esa campaña. ¿Dónde estuvo el secreto? Preguntaba Chiqui Pérez. Bueno, Huracán era muy fácil porque Huracán tiene una historia detrás, tiene una identidad muy clara a favor del buen fútbol. Es decir, una vez me comentaba Onsari, el nieto de Onsari que hizo el gol olímpico, el hijo de otro Onsari que jugó también en Huracán en primera, me comentaba que el padre, cuando él era muy chico, iba a ver a Huracán y volvía y él le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo salimos? Y se perdimos, pero le dimos un baile terrible. Es decir, esa era un poco la identidad de Huracán. Y además el espejo del 73, ¿no? Yo no digo el espejo del 76, que también fue un gran equipo, porque yo no lo vi, pero sí el del 73. Entonces, además estaba Fatiga conmigo, ¿no? Y bueno, Fatiga fue un jugador de ese equipo del 73. Y además se juntaron jugadores con esa misma sensibilidad y con esa misma idea. La cosa no fue nada, no hubo que convencer a nadie. Era decir, vamos a jugar de acuerdo a lo que es Huracán. ¿Con qué espejo? El espejo era el 73, aunque los pibes no lo hayan visto, lo veíamos nosotros, lo habíamos visto. Y era respetar eso, simplemente, ¿no? Yo lo puedo entender, pero también, como te decía, es muy difícil desde el bombardeo de los medios, porque siempre está esperando. Una vez escuché decirte que la inteligencia está mal vista, o el hablar de jugar bien está mal visto o a favor del juego, porque estás esperando que te equivoques una vez para denigrarte, para matarlo a uno. Entonces, ¿cómo se hacía para poder sostener eso cuando a lo mejor no se daban las cosas? Bueno, a ver, las cosas se dieron de entrada. En la pretemporada jugamos muchos partidos y ganamos 1 o 2, pero jugábamos bien. Se fue armando el equipo en la pretemporada. Y después arrancamos bien, arrancamos con 2 partidos ganando. El primero en un partido parejo, ganamos un poco de casualidad, el segundo en la cancha de Racing, que le hicimos 4 goles. Entonces ya la gente empezó a ver que ese equipo respondía a su manera de ser, la gente de Huracán. Entonces hemos perdido partidos
y sin embargo la gente aplaudía, porque ese equipo estaba representando sus sentimientos. Bueno, y eso también fue un apoyo muy grande, porque los jugadores salían de la cancha habiendo perdido, por ejemplo, contra Independiente o contra Colón, que perdimos, y bueno, y la gente aplaudía, y los jugadores se sienten reconfortados. Entonces, la gente también, al ver que el equipo representaba la identidad de Huracán, y que era un buen que jugaba bien, de verdad, ¿no? Entonces respaldó en esos momentos y la cosa se hizo más fácil. Y incluso al día de hoy, 15 años después, de 15 años después, se recuerda todavía qué siente usted a cada vez que dicen el Huracán de Capa y no habiendo ganado. Porque, como decía Bielsa, que hablábamos anteriormente, yo quiero que me elijan, que me quieran porque no gané más que porque gané. Porque es fácil querer al que gana. Claro, eso es verdad. Bueno, primero que el Huracán de Capa no es mi Huracán, es Huracán de Huracán, Huracán del Parque Patricio, Huracán de toda su vida, Huracán de los jugadores. Yo también participé, naturalmente, pero no es que yo haya llegado a Huracán y haya hecho una varita mágica, vamos a jugar de esta manera. Jugamos de la manera que es Huracán. Y bueno, me siento muy feliz, naturalmente, porque fuimos fieles a ese espejo que teníamos del 73. No quiero compararme porque ese equipo era único, no se puede comparar. Me parece un abuso. Pero sí que respetamos esa línea. Y además hay una pancarta que lo hemos mencionado muchas veces. Cuando fui con River, detrás del banco había una pancarta que decía: nunca más nos podrán decir que ganar es lo único. Y a mí me dio una alegría muy grande, ¿no? Porque ese era el legado que dejó ese equipo de Huracán. Bueno, que nos hayan robado el último partido, eso los obligamos a que apelen a lo más turbio del fútbol argentino también, de paso. Exacto. Pero también tiene que, yo hablo del Huracán de Capa porque, como hablábamos de la representación colectiva de una idea del entrenador, el Racing de Capa también jugaba muy bien. Entonces es una constante en lo que el entrenador siente. Ah, no, claro. También hay equipos que yo dirigí que jugaron mal. Que no hemos podido jugar de acuerdo a esa idea. Alguna vez me preguntaron: ¿qué equipo lo representa a usted? Todos los equipos, pues yo sería muy vanidoso decir, me representan solo los equipos que jugaron bien, los equipos que dirigí yo, ¿no? Hay algunos que jugaron mal y también me representaban a mí o a la ¿Y, y idea. a, y Sí. a qué le puede llegar a atribuir eso? Que en algunos equipos se puede jugar bien o se puede jugar como el entrenador quiere y en otros no puede. Hay una respuesta? Bueno, en primer lugar los jugadores, naturalmente, sí. Si yo trato de jugar bien y hay jugadores que le pegan con el tobillo, es muy difícil, porque la cosa es darle la pelota al compañero. Y hay otros jugadores que no solamente le dan al compañero, sino que son capaces de gambetearse a tres y de taco dejar a un compañero mano a mano con el arquero. En parte es eso. Y en parte es porque hay veces que esto es un juego. Entonces hablábamos de la paciencia. Si se hubiera tenido paciencia, seguramente esos equipos hubieran jugado bien en determinado momento. Seguro. Pero claro, tiene que ser todo muy rápido y si no ganás, la cosa se va complicando, la gente se va impacientando y ya se complica todo. También es eso, ¿no? Sí, pero yo siempre digo lo mismo. Si un escritor empieza a escribir, vamos a suponer en la época, ahora no, porque tenemos la computadora, pero antes había máquinas. El tipo le sale mal, arranca la hoja y la tira al canasto. No se publica esa hoja. Se publica la hoja que le sale bien. Y el pintor también, pinta un cuadro, no me gusta, le hago esta corrección. Y cuando lo termina, y el fútbol tiene que ser lo mismo, cuando se termina la obra, a ver qué tal resultó. Menotti llegó a Huracán en el 71, a mitad del 71. Estuvo el 72 y apareció en el 73 con la inclusión ya de Houseman. Un proceso lógico. Ahora, pensar eso actualmente, siempre el otro día escuché a Guardiola que decía que cómo el Manchester City lo respetó ahora que le fue mal. Y dijo: no, yo no me engaño, me respetó porque gané.
Si no, ya estaría en la calle, dijo. No, yo no me engaño. Y Es yo que es estoy acá así. porque gané, justamente dijo esa frase. Claro, claro. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Menos la edad, respondo cualquier cosa. Yo, Nahue, Sí, Juancito, ¿cómo ¿cómo estás? andás? Justamente del partido justo de que se jugó hoy y en Europa se está viendo mucho esto de que los laterales pasan a ser mediocampistas y los mediocampistas pasan a ser eh, delanteros internos, toda la movilidad que hay ahora. ¿Qué opinas sobre eso y por qué en el fútbol argentino no existe eso? No se ve un equipo... Sí, no, los laterales se suman al ataque no solamente por su carril, sino No, no, aparecen sí, por el sí. medio, aparecen por cualquier lado, ¿no? Eso, bueno, por cualquier lado no, sino que aparecen, a veces también aparecen por afuera y otra vez aparecen por adentro. Pero eso ocurría en la época de Marzolini, en la época de Negro Ibarra en Boca, en la época de, yo Sorín, qué sé, Juan Pizorín, que llegaba siempre por dentro, por la mitad del Juan, gol. exactamente, el Juan Pizorín, el Pipe Araujo, el Chiche Arano, también, una vez les dije eso y lo hicieron, y aparecían por ahí. Yo no puedo opinar de fútbol argentino porque no lo veo, no veo los partidos porque no los dan. Pero es cierto que el fútbol, algunos equipos que tienen buenos laterales aparecen así, de esa manera, ¿no? Aparecen por sorpresa por otros lugares. Y los volantes igual. Pero eso, perdónenme que hable de Huracán, también ocurría en Huracán del 2009 y ocurría en Huracán del 73 y en todos los buenos equipos. Pastore aparecía por izquierda, por derecha, de Federico por el medio, Toranzo, rotaban, eso lo han hecho muchos equipos y ahora lo hacen algunos equipos europeos, no todos, ¿no? Pero algunos sí. Yo tuve la posibilidad de hablar con algunos jugadores que han estado por ahí para responder un poquito a lo que decía Juan, jugando en River, jugando en Boca. Y acá en Argentina no, me decían que no muchos entrenadores hablaban de lo táctico. No sé si coincide, había pocos entrenadores. Uno de los que me lo dijo fue que agradeció haber tenido al flaco Menotti en su momento, un poquito Pasarela que le hablaba de táctico, pero que lo táctico lo aprendió cuando estuvo afuera. Y capaz que también puede ser, puede ser una respuesta desde ahí, desde priorizamos el orden, cada cual por su lado, el tener miedo a perder, el no arriesgar. Sí, sí, no lo sé, porque eso habría que ver qué entrenadores. Pero ahora se está convirtiendo esto, el fútbol está convirtiendo a partir del VAR, a partir de la incorporación a la tecnología, o mejor dicho, la tecnología incorporada al juego, la neurociencia, la inteligencia artificial. Ayer leí en un diario acá español de deportes elogiando a Xabi Alonso, que como en las pausas para refrescarse, porque hace mucho calor, cómo el equipo cambió a partir de ahí. Porque Xabi Alonso se dio cuenta cómo estaban jugando los rivales y entonces le dijo los movimientos que había que hacer y a partir de ahí el Real Madrid ganó los partidos, hizo un gol, etc. En primer lugar, eso me entristeció, porque estoy hablando del Real Madrid, como y los jugadores no se dan cuenta, ya no piensan mal los jugadores, no ven el partido los jugadores. Estamos hablando de jugadores internacionales del Real Madrid, todos. ¿Qué pasa con los jugadores? ¿No han pensado más? ¿Nunca más? Y por otra parte, si eso tiene que hacerlo el entrenador siempre, el entrenador está faltando a uno de sus deberes esenciales, que es potenciar la capacidad de decisión del jugador. El jugador es el que tiene que decidir y el que tiene que ver eso. Y te cuento una anécdota personal. En la selección de Bahía Blanca, y no en el Bayern Múnich, en la selección de Bahía Blanca, cuando yo jugaba, teníamos un compañero, el número 10, que antes nosotros jugábamos eliminatorias para los campeonatos argentinos, jugábamos contra equipos que venían de la capital también en pretemporada, pero nunca sabíamos ni quién jugaba en contra. Entonces este tipo, todos los partidos, era el número 10, lo estábamos ya para empezar el partido, se frotaba las manos y decía, vamos a ver cómo se paran estos tipos 10 minutos.
Sí. Dentro de la cancha, a ver qué tenemos que hacer. Para ver, vamos a mirar a ver cómo estos tipos cómo juegan. Y eso estoy hablando en los años 60 en Bahía Blanca. Que ahora los jugadores tengan que esperar que el técnico le diga, ellos están fallando por izquierda, vayan por izquierda. Yo no lo puedo creer, ¿no? Y teniendo la neurociencia, teniendo todas las herramientas que tienen hoy en día para eso. Yo creo que aparece la neurociencia, y eso es una opinión personal, no digo que sea así, porque desaparece el juego. Aparecen otras distracciones que me resuelven todo enseguida. No tengo capacidad resolutiva porque yo hablo de mi época donde yo era chico y se jugaba mucho en la calle y el ingenio lo tenía que estar trabajando permanentemente porque si no te aburrías. Hoy en día agarrás un teléfono y pasaron 4 horas y no te diste cuenta. Y creo entonces que aparece la neurociencia porque desaparece el juego en la calle. Y Porque tratan de controlar todo, tratan de predecir todo. Entonces eso es imposible. No lo van a lograr. Lo único que van a lograr es que el jugador rinda menos. Pero no pueden controlar lo que es incontrolable. El fútbol es un hecho cultural. No tiene nada que ver la ciencia con el fútbol. Tampoco tiene que ver la ciencia con la escritura. En todo caso, bueno, me dan una computadora. Eso es todo lo que me puede agregar la ciencia. No hay capacidad científica de análisis de una novela. No. Una novela se analiza no desde la ciencia, se analiza desde la literatura. Entonces en desde el la fútbol es emoción. igual, no lo largan, sí, de la emoción y del conocimiento, ¿no? Sí. Pero en el fútbol la ciencia no tiene nada que hacer, porque ellos piensan que tienen todo controlado. A ver si la inteligencia artificial me dice que este jugador corrió 10 veces por izquierda y una por derecha, hay que marcar por izquierda. Entonces le dicen al jugador, tené cuidado porque este va por izquierda 10 veces y 3 veces por derecha. Entonces se sientan antes de empezar el partido y piensan, ya tengo todo controlado. Y es mentira, Y no después tienen nada controlado. y te cambian el volante por ese lado y se va por el otro lado y se Pero armó claro, ahora, táctica hubo siempre. Hay que leer a Peuchele, cómo habla de cómo se formaban los equipos, cómo puso a Pedernera de 9, por qué lo puso a Pedernera de 9 en la máquina, que la Pedernera jugaba de win. Bueno, un montón de cosas que ya existía. Claro que existía siempre, de a ver cómo nos ordenamos, de qué manera podemos funcionar mejor. Siempre existió eso, pero a favor de la libertad de acción del jugador, del compromiso del jugador con el juego. Y además de que el jugador tiene que pensar, ayudarlo a pensar para que el jugador pueda ver el juego, como decía este compañero mío, a ver cómo se paran estos tipos y a ver qué hacemos. Eso Peuchele tiene en su libro una anécdota de cuando él estaba en la selección que dijo en determinado momento, hay que poner a este acá y al otro allá porque este equipo, bla, bla, bla. Ya lo hacía Peuchele en los años 30. Entonces eso siempre existió el tema táctico, ¿no? Sí, y de fútbol moderno que hablan ahora, y cuando Guardiola dice el 9 falso, yo lo vi en la máquina de River, él lo dice, Pero claro, lo dice Guardiola. pero todo jugaba Pontoni, jugaba de 9 falso, Pedernera jugaba de 9 falso, Di Stéfano jugaba de todo, y era 9, y era así, eso. Después a- a- aparecieron los 9 que no tenían esa capacidad de juego y entonces tenían, digamos, eran oportunos para el gol. Y entonces se quedaban ahí adentro del área y agarrando algún rebote, alguna cosa de esa, ¿no? Pero claro que los 9 que sabían jugar se tiraban atrás para jugar. Eso por supuesto, de hace 1000 años. Se lo escuchaba a Fernando en una de las charlas que teníamos, esto de recuperar, de mirar nuestro pasado para recuperar el futuro del fútbol Claro. argentino. Naturalmente, claro que sí. Eso, pero no es que cuando uno dice eso piensan hay que jugar como el año 30. No, no hay que jugar así, pero los conceptos sí hay que mantenerlos. Los conceptos hay que no mantenerlos, hay que desempolvarlos, pasarle el plumero y a ver qué tal eran. Eso lo hizo Menotti durante toda su vida y lo sigue haciendo, porque todavía uno
si escucha entrevistas y eso que todavía pasan, sigue aprendiendo, ¿no? No sé si alguno quiere alguna pregunta para... Sí, sí, Gustavo, Hola, Nahuel. ¿cómo Buenas está? tardes. Bueno, Hola. gracias por la oportunidad que me dio el gran profe Signorini de estar, eh, como de estar escuchando este maestro, ¿no? Que es para mí. Eh, yo quisiese que Nahuel en algún momento se lo ha preguntado, pero usted lo, lo sobrevoló un poquito, pero no fue no fue al punto por su tremenda humildad. Eh, yo, cuando le preguntó sobre ese Huracán que jugaba tan bien, eh, usted dijo que era un poco la historia del club, que había futbolistas para poder desarrollar ese buen juego, pero a mí me gustaría que enumere sus virtudes, porque después entrenadores con esos mismos futbolistas y en esa misma institución eh, no logran acercarse al jugador de la manera que usted lo ha hecho en ese momento. A qué atribuye dentro de sus virtudes para conducir un grupo o sus principales cositas que metió mano para que eso se desarrolle y brille como brilló? ¿Podría decir algo bueno de usted, aunque le cueste? Primero te digo que yo no soy importante para ser humilde. O sea, tienen humildad los tipos que son importantes. Dice, bueno, voy a ser humilde un rato. Yo soy humilde porque soy humilde, nada más que por eso. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Ya lo creo Pero, bueno, tal vez el hecho primero de respetar algo que lo aprendí cuando empecé a entrenar, de un consejo que me dio Menotti, que me dijo, los mejores adentro de la cancha. Entonces, cuando yo fui, Pastore no jugaba, de Federico lo habían vendido, no sé si Almirante Brown, algún equipo de esos, Toranzo tampoco jugaba, y cosas de esas. Entonces, yo cuando llegué faltaban 8 partidos, no, 5 o 6 partidos para terminar el campeonato anterior, respeté el equipo que estaba jugando, salvo el último partido, porque mientras tanto en los entrenamientos iba viendo jugadores. Bueno, respeté el equipo solamente con la inclusión de Pastore de movida. Y después puse esos jugadores. Tenía 2 enganches, uno era Pastore y el otro de Federico. Jugaron los dos. Sí. Los dos adentro de la cancha. No hay una disposición táctica previa para después rellenarla de jugadores. Dentro de una idea hay jugadores y entonces, bueno, los mejores vamos a ponerlos dentro de la cancha. Sí, el Y que un tardé en Volati que le ponerlo, daba, y un Volati que lo llevó a la selección. no, bueno, pero Volati fue esas cosas que ocurren de vez en cuando, que a ese equipo le faltaba un 5 como Volati. Y a Volati le faltaba un equipo como ese. Y entonces se dieron las dos cosas y Volati pudo jugar de una manera brillante, que yo pocas veces vi jugar, bueno, en los últimos tiempos, un 5 como Volati en Argentina, ¿no? Pero bueno, todo eso se fueron dando, después algunos consejos, por ejemplo, alguna vez un lateral en un entrenamiento subió corriendo y tiró un centro. Y entonces le dije, no tiré el centro, porque ¿centro a quién? ¿A quién le tiraste? Rechazan ellos y vos tenés que salir corriendo para atrás. Dásela a un compañero. Llegás hasta ahí, te mostraste, se la das a un compañero y seguimos jugando. No hace falta que des un pase de gol, pero sí que se la des a un compañero en vez de tirar un centro a cualquier lado. Y a propósito, hay una anécdota también a propósito del centro, que la cuento porque es demostrativa de lo que siente el hincha de Huracán. Después del partido con Boca, que perdimos, cancha de Boca, 3-1, el equipo había jugado más o menos bien, pero perdimos con Boca. Entonces yo voy al patio Burlich y un señor viejito ya, que trabajaba ahí de abrir y cerrar las puertas de los autos de taxi, de los autos, me ve llegar y me dice, Angelito, qué grande. Y yo digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué me decís? ¿Cómo? Digo, si perdimos, ¿qué me estás diciendo?
No, pero no tiramos ni un centro, un fenómeno, Angelito. Qué bueno, Es un hincha de Huracán de toda la vida. qué Se bueno. llama Juan, hace mucho que no lo veo. Después iba a la cancha y yo le daba las entradas y le decía, empilchate bien, ¿eh? Sí, sí, se iba con el traje, se ponía corbata para ir al Ducó a ver al equipo. Pero Festejaba que no habían tirado centro. exactamente, no le importó que hubiéramos perdido, Sí, pero no tiramos ni un centro, me dice, qué qué fenómeno. bien. Ese era el hincha de Huracán, es el hincha de Notable. Huracán. Bueno, y entonces se fue armando todo junto, la gente, los jugadores, la idea, y todo junto, que no siempre se dan esas cosas. Sí, Se dieron en ese seguramente. momento y bueno, tuvieron que llamar a la corrupción para poder arruinarnos. Sí. Incluso, Muchas gracias, Ángel. bueno, con el preparador físico que yo estoy trabajando hoy en día, me parece que está en el Zoom, Pato se hizo hincha de Huracán, me comentaba él, a partir del Huracán de Capa. Él era hincha de River y cuando vio jugar ese Huracán se hizo hincha de Huracán y hoy es fanático de Huracán. Qué bien, porque yo creo que se hizo hincha del buen fútbol, porque ese equipo jugaba, bueno, River también jugaba siempre muy buen fútbol, ¿no? Sí, salvo algunas épocas, River fue una escuela también con Independiente, una escuela de buen fútbol también, ¿no? Y por ahí también creo que algo que, apelando a lo que decía Gustavo, de un mérito a lo mejor de Ángel Capa, me parece que aplicar el sentido común, que poco hoy en día lo escuchamos. Queremos hacer del fútbol una ciencia y me parece que usted iba al sentido común, al barrio, al placer de jugar por jugar. Me parece que el jugador cuando siente eso, cuando se le transmite eso, una vez me dijo, yo no tuve que convencer a nadie porque estábamos haciendo lo que nos gustaba, jugar. Claro, claro. Si vos al jugador le decís que juegue y que no se preocupe si se equivoca, porque el error forma parte del juego, el jugador juega mucho más libre. Dentro de la De- de- presión que hay, que siempre hay presión, porque cuando jugábamos en el Potrero también había presión, no era que jugábamos y hacíamos cualquier cosa. Pero bueno, dentro de la presión que hay en el fútbol profesional, el jugador se siente más liberado. Y si se puede equivocar, claro. Y entonces, de- entre los dos, es decir, él sabe que está permitido equivocarse, como cometer un error, porque yo como entrenador también cometo errores. Y entonces él también me admite que yo cometa un error. En vez de poner a Juan, pongo a Pedro. Me equivoqué. Y sí, claro que me equivoqué. O en un partido saqué a un jugador y no tendría que haberlo sacado. Bueno, pero él sabe que forma parte también de las decisiones del entrenador, ¿no? Entonces todo eso es una cosa armónica a favor de, como vos decís, de simplemente jugar y con táctica, claro, con táctica, repito lo mismo. Desde Peuchele, desde el año 30 había táctica, claro que había táctica. Después vemos dónde nos podemos equivocar, no vamos a tirar un caño dentro del área chica, pero hay lugares donde se puede arriesgar un poco más. Eh, Claro, claro. Hay, si y vos tirás un caño en la mitad de la cancha, una vez le dije a un jugador, vos estás invirtiendo $1.000.000 para ganar un peso. Y está mal, es mucha inversión para ganar nada. Más vale darle la pelota a un compañero. Esa guita invertirla en el área contraria. Que si ganás, ganás ganamos el partido. Pero no para ganar un peso, porque si tirás un eh, caño en la mitad de la cancha y te la quitan, es un riesgo innecesario. hay una anécdota de ese Huracán justamente en esa famosa época de los trineos. Una anécdota suya No, de que los chalecos lastrados. los chalecos ahora no eran los trineos. No, los chalecos, los chalecos. Ah, Sí, porque me dice el profe, que muy buen tipo el profe, ¿no? Y me dice, Ángel, tenemos que usar los chalecos lastrados. Digo, no, ¿para qué? Dice, no, porque el jugador se siente fuerte y es más fuerte. Digo, no, pero si la fuerza en el fútbol no, pero en los choques digo, es que hay que evitar los choques en el fútbol. No tenemos que ir a chocar. Bueno, me dice, pero cuando el jugador se saca el chaleco lastrado, se siente liberado y está más liviano. Ah, bueno, entonces vamos a taparle un ojo, digo, en el entrenamiento. Cuando le tapamos los dos ojos es una barbaridad, tipo. Y de última, me dice Ángel,
se lo hice comprar al club, vamos a usarlo aunque sea un día, porque si no me van a matar. Y esa era la verdad. Entonces un día nos pusimos los chalecos lastrados, los jugadores, y cuando terminaron los llamé. Digo, sáquense los chalecos, pónganlo en el medio y vamos a aplaudirlo porque la despedida, nunca más lo vamos a ver en todo el campeonato. Pero bueno, todo lo hacíamos también con humor y lo pasábamos bien en los entrenamientos. Eso también es verdad. Salvo la primera vez en Mar del Plata, porque yo me enteré de que, claro, los jugadores del Mar del Plata se juntaban con otros jugadores y le decían, hoy hicimos tantos kilómetros en la arena, y nosotros no hacemos nada. Dice, jugamos al fútbol. Bueno, algo hacían también, ¿no? Eso lo exageran también. Por supuesto que hacían algo. Pero bueno, decían, en comparación con estos tipos, entonces los tuve que sentar y hablarles por qué razón nosotros entrenábamos de esa manera. Que yo había hecho pretemporadas en Europa con el Tenerife, con el Real Madrid, había hecho pretemporada yo qué sé, en México, en 1000 lados. Entonces que tenía toda una experiencia, había hablado con entrenadores, había hablado con Paco Sairulo, con Fernando Signorini, con este, con el otro, tenía todo un bagaje que no era un capricho o un tipo que está loquito y entonces juega al fútbol, no. De esta manera nos preparábamos mucho mejor que si corriéramos y levantábamos pesas. Bueno, entonces después, cuando volvíamos en el ómnibus para Buenos Aires, los jugadores cantaban para Sairulo, la selección, festejando a Paco Sairulo porque era la idea. Pero bueno, después cuando empezaron a jugar se dieron cuenta de que es así, no es un capricho de alguien romántico, sino que esa es la mejor forma de prepararnos para jugar al fútbol, ¿no? Yo me fui imponiendo, porque cuando yo empecé a entrenar, también creía en todo ese tipo de cosas. Después, en relacionarme, en ver la experiencia que yo pasé también en Olimpo íbamos a correr, teníamos todo programado. Los martes carrera de la cancha de Olimpo a la cancha de Comercial, que no sé cuántos kilómetros hay por la calle. Después yo y otros 2 o 3 volvíamos en ómnibus, en camión, movíamos a dedo porque era imposible. Los martes era un circuito de hacer 500 abdominales, de subir. Y yo llegaba al día del partido y le decía, profe, yo no recuperé los kilos que perdí en el partido anterior. No importa porque no sé qué. Entonces, ¿yo qué hacía? En vez de hacer 500 abdominales, hacía 100. En vez de subir, le decía, no puedo porque tengo la muñeca lesionada. Me protegía yo. Y eso también sirve como experiencia cuando uno es entrenador. Es decir, De no, la de no hacer lo que experiencia. no te gustaba que hagan con uno. No, es que sé que era perjudicial. La experiencia que yo viví en Olimpo es intransferible. Es una experiencia chiquitita, sí, pero a mí como entrenador me sirvió muchísimo. Entonces, claro, después viendo todo lo demás, hablando con gente que sabía, viendo todo un montón de cosas, teniendo la experiencia, apliqué ese tipo de cosas. Como también le dije a un periodista, que como íbamos ganando, me dice, Ángel, usted me tapó la boca porque yo pensé que si el equipo se iba a caer, le dije, no, yo no te tengo que tapar la boca. Le dije, esta es toda mi experiencia acerca de cómo hay que entrenar. ¿Cuál es la tuya? Me dice, no, ninguna. Entonces le digo, lo que tendrías que hacer es tratar de aprender. Porque no es que yo te tape la boca. Yo no quiero tapar la boca a nadie. Pero si vos no tenés ninguna experiencia y me criticabas a mí sin saber por qué yo hacía eso, entonces el tema es distinto. ¿Cómo sobrellevabas o cómo era tu relación, y aprovechando que también está Fernando, con los preparadores físicos que vienen de una cultura donde más fuerza, donde más velocidad, donde más resistencia, y no a favor de la eficacia, sino de hacerlo por hacerlo? Yo siempre hablaba con los preparadores físicos y les decía, mirá, nos sentábamos y decía, mi manera de entrenar es esto, esto, esto y esto. No acepto esto, esto y esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo me adapto, no sé qué.
yo tengo otra manera de ver, pero no me adapto. Bueno, algunos se adaptaban y otros no, y entonces yo tenía que ir en buenos términos, ¿no? Finalmente terminaban aceptando mi forma de ser, ¿no? También tuve la suerte de trabajar con algunos preparadores físicos muy buenos y con el mejor de todo, que es Fernando. Entonces, ahí la cosa, también uno aprende, porque en el cuerpo técnico yo no iba con amigos míos, sino que iba con gente capaz que además eran amigos míos. Entonces, claro, tanto Ángel Félix como Cacho Rodríguez, como Fatiga Russo, como Signorini, como Frega, como otra gente que trabajó conmigo, eran tipos que sabían lo que estaban haciendo. Entonces la cosa es más fácil. Uno no se reúne con inútiles que reparten los chalecos. Eso no sirve para nada. Gente que te desafíe y que te haga ver cosas que uno no puede ver. Es que uno no puede ver todo. Entonces, claro, por supuesto. Venía Fernando y me decía, Ángel, hoy vamos a hacer tal cosa. Pues muy bien. O venía Ángel Félix, que yo lo conocía, jugué al fútbol con él en Bahía. O Cacho Rodríguez, lo conocía de pibe. Ángel, ¿qué te parece si yo hago esto? Perfecto, muy bien. Después nos juntamos y hacemos tal cosa. Entre todos. Gente, o Fatiga. Lo mismo con Fatiga, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, Y gente capaz. los que quieran preguntar pueden ir levantando la mano. Hablando del cuerpo técnico, ¿qué es para usted, Ángel, el liderazgo? ¿O cómo considera el liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo cree que hay? El liderazgo es, primero del entrenador, es un líder impuesto. Y el entrenador se tiene que ganar el liderazgo a partir, en el caso mío, de siempre trabajar con el jugador desde el respeto y desde el afecto. Es decir, y decirle al jugador que yo exijo también el mismo respeto. El afecto no, porque me lo tengo que ganar, pero sí el respeto. Entonces, a partir de respetarnos, nos vamos a llevar bien. Nunca traicionar al jugador. Nunca. Es decir, me ha pasado a mí de decirle a un jugador, Ariel Ortega, Ariel, vas a entrar en este partido en el segundo tiempo. Y resulta que en el primer tiempo el equipo estaba jugando un fenómeno, íbamos ganando. No había por qué hacer un cambio. Pero no me acuerdo a quién quité, a quién saqué, porque tenía que cumplirle con Ariel. Entonces después yo le puedo exigir a Ariel otra cosa, a Ariel o cualquier jugador. Porque él sabe que yo le voy a responder y no le voy a fallar nunca. Él y todo, cualquier jugador. Entonces a partir de ahí uno logra el respeto y a partir del respeto, a partir del conocimiento también. Porque el jugador de fútbol tiene que ver en el entrenador a alguien que sepa que lo que le está diciendo le sirve. Entonces, bueno, esa es mi manera. Después hay otros que tienen otras maneras que es lo mismo que si vos me preguntás cómo se conquista una chica. Y yo digo, yo qué sé cómo se conquista una chica. Alguno con la pinta, otro con la fama, otro chamullando mucho, como el caso mío, porque si no, no pasaba nada. Así que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Para liderar lo mismo, ¿no? Me pareció, Facu, has levantado la mano, me pareció a mí. No te pareció, pero bueno, ya que estamos, lo saludamos. Ángel, ¿cómo le va? Facundo Hola, ¿qué desde tal? Punta Cana, hermano de Nahuel. Oh, Un ¿qué placer tal? saludarlo. Bueno, mucho gusto. Yo le quería preguntar, Ángel, el motivo de por qué decidió abandonar la profesión de entrenador. Si fue que se cansó, ¿qué fue lo que hizo que tomara la decisión? Hay una cuestión biológica y eso no lo puede frenar. También por ahí tenés que dejar el fútbol, de jugar, que es lo que más te gusta. Y el cuerpo te va diciendo hasta aquí. Y el entrenador también, ¿viste?
vas perdiendo el entusiasmo. Ya todo te cuesta mucho. Hablar con los periodistas, pelearse con los dirigentes, ya te va costando todo mucho que antes con la juventud lo vas superando tranquilamente. Pero esto ocurre en todos los ámbitos de la vida. ¿Te imaginas si la gente de más de 70 años tiene un hijo, se tiene que levantar a la noche, a cunar al pibe, a la tercera noche lo tiene que llevar al hospital porque es muy grande. Entonces los pibes se tienen de jóvenes. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Entonces yo entendí que había llegado hasta ese momento y punto final. Trabajamos con Fernando Signorini, con Cacho Rodríguez, con Ángel Félix y yo trabajamos en un equipo de Perú. ¿Universitario? No, universitario No. fue anteriormente. En San Martín de Porres. San Martín de Porres, la La universidad. Universidad de San Martín. Entonces yo dije en broma, pues ya teníamos algunos años, que era el último concierto de los Rolling Stones. Ahí terminamos. Y ahí nos fue bien, además lo pasamos muy bien, vivíamos en el mismo edificio. La verdad que fue un momento que hubiéramos seguido, lo que pasa que los dirigentes nos mintieron, nos dijeron que teníamos que sacar al equipo de una situación complicada que estaba, el equipo salió de esa situación complicada y que a partir de ahí íbamos a hacer un equipo para ser campeón. Y entonces lo único que le pedimos fueron 2 jugadores y que no se vaya ninguno. Se fueron todos, no trajeron a nadie y entonces nos fuimos también, ¿no? Y ahí yo dije, bueno, se terminó, fin. ¿Estaba Arzuaga en ese equipo? ¿Puede ser colombiano o ya no estaba? ¿Quién? Arzuaga, Martín Arzuaga, creo que era que estuvo cerca de venir a River, que no pasó la revisión médica. No estaba No ahí. No. estaba. Había otro colombiano que era central, que no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, que Y, Fernando seguro se acuerda. y una vez tomada la decisión, recogiendo el guante por ahí de lo que decía Facundo, pasando el tiempo, nunca le volvió a picar el bichito de poder dirigir, no sé. Usted habla de una cuestión biológica, pero de ser un estilo como en Europa, donde hay un entrenador que es la cabeza y se rodea de gente joven con esa energía que a lo mejor No. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. no está de acuerdo con eso. Pero no. El entrenador tiene que entrenar. Pero esa es mi manera de ver. Ferguson tampoco entrenaba. A eso me Ferguson refería. estaba en una oficina y bueno, pero a mí no me gusta eso. El entrenador tiene que entrenar. A mí me gusta entrenar. Pero no, una vez solamente me dejaron pensando un par de días una oferta que recibí de Colombia, que nunca había ido a Colombia y me llamaron de Colombia para un buen equipo de Colombia y ahí estuve pensando y después dije, no me voy a engañar a mí no me puedo engañar. Así que después no. Lo que sí he extrañado muchísimo y sigo extrañando es jugar. Pero ya no te digo jugar en Olimpo, no, jugar con los amigos los fines de semana. Eso sí que me encantaría poder hacerlo, pero no puedo. ¿Alguna pregunta? Si quiere alguien. Pregunta o que hablen lo que se les ocurra. O que hable, que quieran. Si no, mientras tanto, yo voy preguntando, Ángel, que permanentemente has vuelto a Bahía Blanca, ya sea Villa Mitre, sea Olimpo. ¿Qué significó en tu carrera deportiva el barrio? Uy, todo. En mi carrera deportiva y en mi vida. En mi vida. Porque yo nací en un barrio de gente trabajadora y entonces viví la realidad desde ese punto de vista. De mi familia también, de mi abuela, de mis abuelos. Mi papá era peluquero, el peluquero del barrio era mi viejo. En la peluquería se hablaba mucho de fútbol. Y yo barría la peluquería en ese momento y escuchaba. Y se estaba discutiendo una hora a ver si el 9 hizo bien en dársela al 10 o tendría que haber tirado al arco. Esa es la discusión. Se discutía para buscar la jugada perfecta. Eso es lo que se discutía en la peluquería. Bueno, yo iba aprendiendo, ¿no? Y después el barrio me enseñó cosas del fútbol y cosas de la vida, en ese orden además. Y las cosas más importantes del fútbol
o parte de las cosas más importantes del fútbol las aprendí en el barrio. Es decir, me acuerdo cuando yo empecé a jugar en la sexta división era de 12 años a 15, y yo tenía 12 años. Y como era el más chiquito, me pusieron de lateral. Y las cosas que me dijo el entrenador, de la manera que hablaba en ese momento en el barrio, bueno, y ahora también supongo, que no está mal, pero me decía, nene, el culo siempre mirando al arco. Así nunca vas a estar desubicado para defender. Entonces, ese era uno de los consejos que uno fue aprendiendo, ¿no? Y después, aprendiendo a que había que jugar. Jugar era había que jugar lo mejor que uno podía. En el Babi un día ganamos por muchísima diferencia. En el Babi que salimos campeones, teníamos un gran equipo, ganamos 17-4. Y el entrenador nos dijo que habíamos sido un desastre, que así no se podía jugar. Y que habíamos ganado porque el rival era peor, pero que había que jugar bien al fútbol. Claro, son lecciones que uno aprende y dice, ¿cómo? 17-4 y el entrenador no está de acuerdo. ¿Por qué? No estaba de acuerdo porque no habíamos jugado bien. Entonces, eso eran las cosas que uno va aprendiendo en el barrio y además el sentido de pertenencia, porque la primera gran emoción que yo recibí y que no fue superada por ninguna de las demás emociones grandes también que recibí, fue debutar en la sexta división de Villamitre, porque había más de 100 pibes que se iban a probar. Entonces que te eligieran y que jugaras era una cosa extraordinaria, algo que se escapaba de tu razonamiento. Y después debutar en el primer equipo de Villamitre, que yo iba de pibe a ver a Villamitre. Salían los jugadores. Es que esto es muy difícil. Si alguien es de la capital y es hincha de River, de Boca, dice, ¿pero qué está diciendo? Para mí lo más importante es Villamitre, porque era parte mía, o yo era parte de eso. Yo nací en ese barrio, me crié, vi jugar a ese equipo de pibe. Y lo que más me emociona es ese equipo, esa camiseta, que entre paréntesis es la camiseta verde, blanca y negra en homenaje a Palestina. Entre paréntesis, de paso. O sea que mejor todavía. Un dato Claro, que no tenía. claro, eso sí. Primero habían hecho rojo, verde y blanco, y después cambiaron por el negro en homenaje a Palestina, al pueblo palestino. En aquella época, hace, lo que sé, 100 y pico de años, ¿no? Entonces, esa emoción tan grande, ese sentido de pertenencia, yo sé que era más importante. Yo salí campeón, por suerte, con el Real Madrid. Y no voy a negar que eso, la importancia que tiene, porque tiene importancia. Todavía hay gente que me reconoce por la calle por haber estado en el Real Madrid hace 30 años. La emoción de haber salido campeón en Perú, la emoción de haber dirigido equipos como Racing, como River o como Huracán. Bueno, eso sé que es más importante que Villamitre, pero para mí no. Para mí salimos campeones con Villamitre de un torneo preparación y no me olvidaré en mi vida eso. Entonces, también salí campeón con Olimpo después en el campeonato, que también, bueno, fue una alegría tremenda salir. Pero la mayor alegría es salir campeón con Villamitre. ¿Por qué? Bueno, porque ese era mi barrio, ese era lo que Donde soy más yo. pertenencia tenía. Claro, yo soy un producto de ese barrio. Esperando si, bueno, si alguno quería hablar. Y Mauro, si me parecía que alguno había levantado la mano. Mauro, ¿querés hablar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Angelito, Ah, bueno, qué grande. querido, ¿Qué pasa, Maurito? me paré en una estación de servicio, vengo de jugar con los chicos, porque te quería escuchar, igual ya te vengo escuchando. Bueno, vos sabés sabés el aprecio que te tengo. Yo creo que lograste dos cosas más importantes que un título, que son respeto y reconocimiento en el ambiente del fútbol. Y dejaste conceptos, dejaste libros, y dejás un legado muy importante. Así que, nada,
siempre me gusta que hables de los conceptos básicos, porque para mí eso es espectacular, que son un concepto tuyo, que esos son los conceptos que uno lo leyó de hace muchos años tuyo, de fútbol sin trampa y de todo, y sabés que bueno, sabés que te quiero mucho y has dejado eso. Y aparte de lo buena persona que sos. Así que creo que alguna vez uno te dijo, sos demasiado buena persona. Me habían En el acusado frente de del todo, club. pero de eso no me habían acusado nunca. Y Y me acusaron de eso también. aparte te dijeron de todo, eso es un halago, te dijeron que eras un filósofo, un romántico, que eras, pero las cosas, qué lindo que ser romántico, escribir libros y decir poesía como vos. No, pero Bueno, ojalá hubiera sido todo eso. Pero no, no, soy apenas nada. un pibe de barrio, un pibe de barrio igual que vos, que jugó a nivel muy inferior al que jugaste vos y que aprendió de todo el mundo, aprendí de los jugadores sobre todo. Cuando uno es entrenador aprende mucho de los jugadores de fútbol, porque tenés que observar y aprender. Es decir, porque el jugador de fútbol, el jugador de fútbol de primer nivel, juega y a veces no sabe por qué hace las cosas. Porque le sale, porque es así. Porque no se puede inventar un jugador de fútbol. Pero entonces uno como entrenador aprende de eso, ¿no? Y después los conceptos del barrio, Mauro, los conceptos del barrio y además los valores del barrio. En el barrio vos no podías ser traidor, y en el fútbol tampoco jugando. En el barrio vos tenías que defender a los tuyos. Claro. Esas cosas se quedan. Vos tenías que ser un tipo derecho. Es decir, si no, no te admitían en el barrio. Son valores, por eso digo que yo me alegro muchísimo de haber nacido en ese ambiente. Porque por ahí, si nacés en otro ambiente, tenés que aprenderlo intelectualmente, pero no haberlo vivido. Y entonces yo estoy feliz de haberlo vivido eso. De haber jugado, yo disfruté muchísimo de haber jugado donde jugué, pero muchísimo. Bueno, eso a mí me hizo muy feliz. Me hubiera gustado jugar en River, en Boca o en no sé dónde, pero bueno, sabía también, vos fíjate, eso también me sirvió. Cuando jugamos la selección de Bahía, que venían los equipos de Bahía Blanca, por ahí venían equipos de mitad de tabla, y nosotros ahí estábamos más o menos de igual a igual, ganábamos, perdíamos, pero ahí nomás. Cuando venía River o Boca, vos te dabas cuenta de decir, va, mierda, hasta ahí no llego. Ahí no llego. Te dabas cuenta que no podía. De todos modos, no perdíamos por goleada, porque eran partidos amistosos, pero sí que te dabas cuenta. Yo jugué contra Racing, donde jugaba Federico Sacchi, Menotti, Petrelli, Dorval, el que jugaba en el Santos, y perdimos y no más, perdimos 3-2. Pero bueno, pero dentro de la cancha te dabas cuenta que era otra cosa, eso, es otro nivel. Y eso también te sirve como entrenador. Lo que, Sí. lo que Muchas decía gracias. Mauro, por ahí, disculpa Mauro y gracias por estar en el Zoom. Mauro, no sé si viste, supongo que no lo viste, el partido No, Paris Saint-Germain-Bayern Múnich, un partidazo no, extraordinario de los dos, un nivel que yo no lo vi. No. le decía a nuestro amigo Néstor Barrone, que estábamos comunicándonos por teléfono, le decía, Néstor, digo, me parece que acá no podía jugar, acá no. ¿Sabes? Un nivel extraordinario. Ganó el Paris Saint-Germain 2-0. 2-0 ganó, Sí, pero sí, ¿sabés sí. qué nivel? Papito querido, ¿cómo jugó el Bayern también? Por favor. Aprovechando lo que decía Mauro Dale. y algo lo que siempre dijo el flaco Menotti, que el gran triunfo de los entrenadores está en lo que dicen sus futbolistas cuando ya que pasaron por sus manos, cuando ya no están. Y creo que Ahí está el gran legado. Ahí está el gran legado y el ambiente del fútbol. Ángel tiene un gran consenso con el ambiente del fútbol, que es el que más nos interesa, ¿viste? Claro. Ese es el que más nos interesa, el de los jugadores, ¿viste? Ese sí no podemos fallar. De no haberle mentido a nadie, de defender este fútbol, porque este fútbol se siente primero y después se trata de aprender o de enseñarle a alguien, pero la sensibilidad que tantas veces lo dice Fernando es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿viste? A ver, después viene el conocimiento, pero Ángel, a pesar de todo,
yo me enamoré de ellos siendo muy chico. Ahora tengo 50 años y sigo enamorado igual. Así que de las ideas y de los conceptos y de la gente como Ángel, o como el Flaco, o como Fernando que está ahí presente, uno se enamora en el buen sentido y yo he aplicado hasta cosas de mi vida por ellos. Así que para No, sí, mí, yo también, Mauro, yo también. Uno se quedaba enormemente sorprendido y agradecido de los grandes jugadores, de los grandes equipos, de Huracán del 73, que yo ya no jugaba y nos íbamos con amigos de vez en cuando a ver a Buenos Aires a ver el partido y después volvíamos en auto, ¿no? Nada más que eso, digamos, de 700 kilómetros, 600 y pico, para ver, porque era una maravilla ver eso. Entonces, sí, bueno, sí. uno... Y después tuve mucha suerte, ¿viste? Después me he encontrado con gente de un enorme valor, con grandes jugadores, que fui aprendiendo de todo, hablando con el Flaco Menotti, por supuesto, pero con tantos jugadores que uno va hablando con Brindisi, con Babington, con Pasarela también, porque en las concentraciones yo le preguntaba a Daniel, le preguntaba cosas de los Con grandes Grillo, jugadores, con Grillo, con con Grillo, Grillo, Dios mío, con Grillo, con Ernesto, que que era fue mi tu ídolo, ídolo. que no le dije nada, yo me quedaba a comer con él en la Candela para hablar de Grillo, para hablar con Grillo, para hablar, no, para preguntarle con Alfredo y Stefano, Con que Alfredo. de María nos veíamos muchas veces, yo Claro. y otros más, con Pedernera, que una vez lo cité a Pedernera en la cafetería de él, y fui temprano y me dijo el mozo, esa es la mesa de él. No sentaba nadie en la mesa de Pedernera, sentaba él. Y yo me senté en otra mesa cuando llegó él, entonces fui a la mesa de él. Qué tipo. De aprender de No eso, de existe esa más. gente, de No aprender de esa existe gente, más. y después de leer. Peuchele tiene cosas escritas, vos lo sabés, Mauro. Te regalé el libro. Claro, me regalaste el libro de Peuchele que yo estaba Dura hablando todo hace el un poco. tiempo y Eso es. espectacular. De Nolo Ferreira, que también ha escrito un libro. De Nolo Ferreira, de Estudiante de la Plata de los Profesores. De Pedernera, Claro, que también escribió un libro. sí, sí. Yo qué sé, de Scopelli, que tiene otro libro también integrante del Estudiante de los Profesores, que fue entrenador. Y uno va aprendiendo de toda esa Fútbol gente, dinámico ¿no? repensado de Dante Panzeri, hablando de fútbol moderno y fútbol antiguo ya en el año 67. Claro, También. claro. También, por supuesto, que dijo que en el fútbol es más lo que sale que lo que se piensa. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Es una gran Eso, verdad. claro. Y dice que la vitalidad cerebral es mejor que la vitalidad física. Mirá qué frase. Claro, Lo, claro. lo dijo, lo Mirá, dijo Fernando, un gramo de tejido neuronal pesa más que 80 kilogramos de masa muscular. Pero claro. exactamente. Che, Por no eso, hablemos tanto. Sí, dale, no hablemos tanto así, parecemos filósofos, muchachos. Porque si no. Bueno, por, por si quiere eso, sumarse alguno a la conversación, si a alguno le quedó alguna pregunta, aprovechando la generosidad de A Ángel. mí cortame, ¿eh? A mí cortame. Sí, Nahuel. Facundo. Sí, se me silenció el micrófono. Aprovechando que está Mauro, que está Fernando y que está Ángel, falta Rubén nada más. Preguntarle a ver si van a seguir con el programa Nuestro Fútbol primero. Y segundo, partiendo siempre desde el conocimiento y el afecto, si es que hay una manera ideal de entrenar, de entrenamientos, puede llegar a ser siempre jugando, más espacios, más jugadores, menos jugadores. Esa sería la manera ideal y a partir de eso ir bajando los conceptos. ¿Consideran que es correcto eso? sí, es correcto, sí. Más que de palabra, los conceptos se aprenden jugando. Por ejemplo, yo ponía un arco ¿viste el semicírculo? Del lado de que yo voy a atacar, del lado del semicírculo, ahí ponía un arco. Y el otro arco era el arco normal. Entonces ponía 11 contra 11 en ese espacio muy 60 pequeño. metros. 60 metros, más o menos. ¿Cuánto? No, del 60. otro lado, 40. Del otro lado. Está bien, está bien. 40 metros. Y entonces 11 contra 11. Y yo decía, es libre, se juega libre, pero
la definición a un toque. Entonces, primero, libre porque vos estás obligado a tocar. Vos no podés gambetear entre 80 tipos, no se puede. Bueno, se puede, sí, sí. Después, tenés que abrir la cancha. Tenés que jugar hacia los costados, porque hacia adelante es muy corto. Tenés que abrir la cancha. No hace falta decir, jugamos para abrirla, para después encontrar la profundidad. Se lo podés decir, pero acá lo están viviendo. Otra, ¿por qué definición a un toque? Porque obligo al tipo que gambeteó, por ejemplo, a levantar la cabeza, a ver si viene alguien. Y obligo al compañero a picar, porque sé que no puede definir, que toca aparecerle. Entonces, por eso definición a un toque. Todo eso lo van experimentando y por lo tanto también se lo decís, pero lo han vivido en el entrenamiento. Entonces, hay muchos entrenamientos de esa naturaleza, de acciones de juego, que te ayudan a solamente la palabra. O el pizarrón. En el pizarrón no tenés las dimensiones concretas, es muy difícil, y ahí se aprende. Entonces, bueno, hay muchas acciones de juego, como decía Facundo, no solamente jugar, también jugar, a veces jugar a un toque, en espacio reducido, ¿no? Un toque, te obliga a desmarcarte permanentemente porque tu compañero tiene un toque y te obliga a mirar antes porque vos no podés pararla. Bueno, un ratito juegas a un toque, otro ratito juegas a 2 toques y otro ratito juegas libre, porque también hay que jugar libre. Y en los partidos es libre. En los partidos de 11 contra 11 es libre, porque no podés jugar a un toque o a 2 toques, que al fútbol no se juega así. Porque aparte necesitas la gambeta para romper una estructura a lo mejor claro, defensiva baja. Hoy lo vi jugar a Vitinha, el volante del Paris Saint-Germain. Por favor, lo que hizo hoy. Cada vez que agarra la pelota, amaga 6 veces. Amaga así, no la da. Viene para acá, amaga así, tampoco la da. Viene acá, gira para el otro lado. Vas así, gira para acá, hasta que por ahí aparece un compañero. Ping. Es una cosa maravillosa. El primer gol fue una pelota que robó él, tocó, picó hacia afuera, le dieron la pelota afuera. Cuando fue, vamos a ponerle de 8, no tanto de win, sino de 8, llegó al borde, amagó el centro y cortó. Cortó y se la dio a uno que venía de atrás. ¡Ping! Gol. Una cosa de extraordinaria lo que juega. Entonces uno de entrenador aprende de esos jugadores. Yo aprendo todavía. ¿Para qué? Bueno, para disfrutarlo. Aprendo. Vitinha 1.70, Perdón, Sí, Vitinha 1.70. sí, ese chiquito así, es una cosa Creo maravillosa. que en el fútbol argentino queda libre. Sí. Hay una frase de Ray Bradbury que le dice a Facundo Cabral: me asombra que te asombres de ver a Bradbury cuando tienen un Borges. ¿A qué quiero decir con esto? Que me asombra que te asombres de Vitinha habiendo tenido tan de cerca Redondo. Bueno, pues sí, pero hay muchos jugadores. Pues por supuesto. Cuando uno dice, no te gusta ninguno actual, claro que me gustan. Ahora, lo que no me gustan los que juegan a dar patada o a cualquier cosa. Ahora, aparece un jugador de esta naturaleza y vos te vuelves loco. Es una cosa maravillosa cómo juega. Es algo increíble. Y Redondo también. Bueno, Redondo era un crack bien nuestro, bien de nuestro fútbol. A Redondo le daba bronca que moje en la cancha. Mauro sabe que en España mojaban la cancha, y en aquella época más todavía, porque tenía que ponerse tapones altos. Y él no quería, porque los tapones altos él no podía pisar la pelota. Decía, puta madre, está la cancha mojada. Él quería los tapones bajitos para pisar la pelota. Era el jugador, era hermosísimo verlo jugar. Además, un tipo bárbaro, respetuoso. Mirá que teníamos confianza con él. Jugábamos al truco, en las concentraciones muchas veces. Hablábamos de 1000 cosas. Siempre preguntaba de los jugadores de antes. Pero nunca jamás se le ocurrió la más mínima falta de respeto. O decir, no, che, no sé qué. Nunca jamás. Respetuoso. Era una maravilla, una maravilla. Redondo adentro de la cancha era extraordinario, extraordinario. Era Ángel, nuestro. Sí. Hablando, él es Patricio, que yo le decía, el Pato, perdón,
que se hizo hincha de Huracán después de ver el Huracán de Capa. El preparador físico Exacto. que trabaja conmigo hoy en día. Bueno, muchas gracias. ¿Tenés la camiseta de Eh, Villamitre puesta? no, esta es del equipo donde juego, lo sabrás. Ah, Pero es parecido. claro. No, haciendo mención a lo que hablaban recién de los espacios reducidos, los juegos, de la forma de trabajo. Hay una nota, no sé si la viste, de Nicolás Díez, el técnico de Argentino Junior, No que la vi. hace mención a esto, a que si vos armás un trabajo en cierto límite de espacio para trabajar, el jugador solo se tiene que dar cuenta que no puede gambetear o jugar a más de 2 toques. Y si le haces un espacio mucho más amplio, va a tener ahí, entonces como que él no trabaja con el límite de toques a la hora de hacer un trabajo, porque Claro. las dimensiones del campo te van, te van estructurando o nivelando o haciéndote dar cuenta que la cantidad de toques que tenés para resolver una situación de juego. Bueno, a Nico lo tuve de jugador, don Racing. Sí, sí, y Argentino Junior lo vi jugar en algunos partidos, bueno, más que nada resúmenes muy largos, y se ve que juega bien al fútbol. Además me dicen Es mis uno de amigos los, que juega bien. para mí es uno de los que mejores juega en el fútbol Claro, argentino, me que alegro mucho intenta por él. y Él era muy buen jugador. que representa a Argentino Junior, como hablábamos antes de la representación de un Sí, equipo, sí, ¿no? Desde el barrio. claro. Te cuento una anécdota de Nico. Cuando yo debuté en Racing, fue un torneo de Mar del Plata, de verano, contra Independiente, de que estaba el Flaco Menotti en Independiente. Entonces, el partido estábamos perdiendo 1-0 en Racing del 98, pero no el de Matute y la Torre, sino anterior a ese, 6 meses antes. Que jugaba Nico, jugaban Villayonga, jugaban, yo qué sé, otros jugadores. Besombe no estaba también, No, Besombe Besombe después. después vino, Vino, Capria sí, también. también después. Bueno, entonces el día previo, el sábado, hicimos un táctico y yo quería hacer una jugada de tiro libre, pero de repente en Mar del Plata vino un vendaval, un viento terrible, lluvia. Yo había dicho cómo había que hacer la jugada. Había puesto la pelota y la pelota se iba para acá. Y dije, mira, muchachos, vamos a hacer goles de jugada porque con esta jugada es imposible. Vamos a hacer gol jugando. Bueno, así que fuimos a la cancha. De pronto perdíamos 1-0 con Independiente. FAU a favor de Racing. Segundo tiempo. Se paran para hacer la jugada. Hacen la jugada y gol de Nico. Y Nico va corriendo al banco y se ríe. No lo habíamos practicado ni una sola vez. Todo era teórico. Y lo hicieron. Increíble las cosas que suceden en el fútbol. Después un periodista, no me lo voy a nombrar porque no me interesa, decía, ¿cómo aprendieron a preparar la jugada de balón parado? Entonces nos reíamos todos los jugadores porque no lo habíamos hecho ni una sola vez. Son cosas que ocurren en el fútbol y los que no están dentro del fútbol no saben que ocurren ese tipo de cosas. Muchas Y veces ocurren. Y bueno, esa es la anécdota ya, con Nico, y me alegro, muy buen pibe, y me alegro muchísimo que haga jugar al equipo como él jugaba muy bien al fútbol, como él jugaba, y bueno, y me alegro que le vaya bien. Ángel, ya para ir no quitándote más tiempo y quiero ir a la anécdota, hablando que viniste que no habías ensayado nunca la jugada, en una cena o en un almuerzo, no recuerdo bien, cuando dijiste, voy a reconocer algo que nunca estudié a los rivales, y se paró Paco y dijo, por Sí, fin. sí. Sí, estábamos comiendo antes de una charla que di en la Masía, cuando estaba Paco Sairulo, y estaba Paco Sairulo y 2 o 3 entrenadores de ahí. Digo, mira, voy a reconocer algo delante de ustedes, total, yo ya no entreno más. En mi vida vi a los rivales y no le hablé jamás a los jugadores de los rivales. Nunca. Salvo alguna generalidad, qué sé yo. Este equipo presiona arriba o este equipo, qué sé yo. Porque además los jugadores ya lo saben. Pero bueno, nunca lo hice. Me dijo Paco, por fin alguien, muy bien, me aplaudió.
Porque dice Paco, los que estudian a los rivales no se dan cuenta que eso es irrepetible. Lo que vieron no se repite. Es que es así, más o menos una tendencia, claro. Pero no, vos no le podés estar minuciosamente decirle, el 4 de ellos corta para adentro y va para afuera y no sé qué. Porque eso lo hizo ese día, después no lo hace más. Entonces, No, y aparte el yo le rival dije, también te estudia a vos. ¿Y en qué quedamos? no, claro, bueno, eso ni hablar. Eso, los tipos que estudian dicen, tengo todo previsto, digo, pero vos pensás que los rivales no van a hacer nada distinto y tampoco te estudiaron a vos. Entonces, yo le pregunté, y Cruyff hablaba de los rivales, dice, Cruyff no sabía ni contra quién jugaban. Me dijo, él se ocupaba de su equipo. Eso es lo que hacía, ocuparse de su... Bah, siempre alguna generalidad, siempre hay. Porque uno ve fútbol, uno va a enfrentar al Paris Saint-Germain, que lo estábamos mencionando hoy, va a saber que te va a salir jugando de abajo, que va a presionar Pero arriba, claro, que va a jugar con los extremos bien abiertos. lo saben Esa todos y sin embargo generalidad. no le gana a nadie. No, y aparte, armás en base, uno no tampoco tiene que replicarle al juego, sino armás en base también a lo que uno tiene y cómo puede a lo mejor contrarrestar eso, esa generalidad. Claro, claro, eso lo sabe todo el mundo y bueno, más o menos le hablás, pero yo siempre le decía, cuando hablaba alguna cosa de esa, decía a mí, yo supongo que el rival puede hacer tal cosa. Ahora, si la hace o no, yo qué sé. ¿Viste que le pasan papelito a los arqueros cuando en los penales? Entonces yo me pongo en lugar del arquero y me dicen, Fernando Signorini tira los penales, 2 a la derecha tiró y 1 a la izquierda, 2 abajo y 1 arriba. Entonces yo como arquero digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? O me No, y dice, aparte, Maurito Nava tiró 5 penales a la derecha del arquero. Y yo digo, ¿ahora qué hago? ¿Me tiro a la derecha mía? Y si cambia, en vez de dejarlo al arquero, que él tenga la intuición de ver qué puede hacer. Porque dentro de todo eso, el arquero generalmente va para un lado y la pelota para el otro. Porque es lógico eso, pero no importa. ¿Por qué no lo dejas al arquero que decida? Sin esa información que lo confunde. justamente, Ángel, a mí me pasó que yo era arquero y cuando había un penal, lo peor que a mí me podía decir un jugador, porque antes no estaba, pues yo jugaba el estudio de los penales y eso, pero tenías a lo mejor un jugador que había jugado con ese jugador y era compañero mío ahora, y te decía, mirá que en los entrenamientos la patea allá. Y a mí me volvía loco esa información porque yo a lo mejor tenía la intuición de tirarme a la derecha y él me dijo a la izquierda. Y se patea a la izquierda, te dice, viste, yo te dije. Y si vos te tirás a la izquierda y tu intuición fue a la derecha, te traicionás a vos mismo. Era una confusión grandísima. Pero claro, es que es contraproducente eso. Es lo mismo que si vos le decís que le han dicho, tapalo a Messi con la pierna derecha, que Messi tapale la pierna derecha, digo, la pierna izquierda, perdón, tapale la pierna izquierda a Messi, que el mismo entrenador confesó y después, ¿sabes? Me hizo el gol con la derecha, giró así, hizo pin con la derecha. No le dé tanta información al jugador porque que además no es cierto, lo que va a ocurrir no se sabe. Bueno, el burrito Ortega justamente decía, cuando le preguntaron cómo gambeteaba, él dijo, no sé, yo viene la jugada, aparece el pie y me engaño para acá y voy por allá. Claro, claro. Hay alguien que está pidiendo la palabra. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, perfectamente. Gracias a Dios. Soy Néstor Ángel. Una Hola, cosa, porque yo ¿cómo le quería va? entre esta discusión permanente que hay entre ganar jugando bien o ganar de cualquier forma, ¿no? A mí me gustaría saber estas diferencias desde el punto de vista emocional para ver si ganamos algún adepto más para nosotros. Un poco bien explicada, como vos sabés explicar esto, porque a mí me falta, no sé explicar el amor tampoco, ¿viste? Como decías vos. Pero me gustaría que lo expliques bien un poco esta, porque seguramente ganaremos gente que lo va a entender un poquito mejor. Bueno, pero eso de jugar bien o jugar mal, el ganar, que es lo único importante, lo importante, qué sé yo, bueno, es decir, vos sos de Huracán y vos sabés bien lo que es eso, lo sabés bien, aunque, como No, vos sí, decís, sí. sabés perfectamente bien, porque la historia de Huracán es así. El Colorado Onsari me decía
que el padre decía, mira, perdimos, pero le dimos un baile bárbaro. Y esa es bueno, fenómeno, si le dimos un baile estamos bien. Y vivía acá al frente de casa. Y cuando salía el padre Colorado, me decía, Claro. jugamos bien, pero perdimos, no importa. Claro. Pero igualmente acá en el parque, ¿viste? Sí, por ahí no perdíamos 10-2, pero el caño o el sombrerito valía más que si lo verdugueabas a la noche al compañero diciéndole, pues te hice un caño bárbaro, y el tipo te había ganado 3-0. Es Bueno, a decir, ver, yo puedo esa sutileza, explicar, ¿no? La pero famosa claro, frase, ganamos, perdimos, pero el baile se lo dimos. Exactamente, esa. pero es una Esa frase buena, antigua. muy buena. Ahora no lo dicen más. Bueno, pero yo digo una cosa, a ver, eso es en la medida en que uno tenga sensibilidad. Una vez yo estaba discutiendo con un periodista, le dije, mira, vos no tenés ni sensibilidad ni conocimiento, por lo tanto no puedo hablar con vos de fútbol. Porque un tipo que tiene conocimiento de algo, pero no tienen sensibilidad. Vos para ver un cuadro, para disfrutar y emocionarte con un cuadro, tenés que tener las dos cosas, tenés que tener sensibilidad y conocimiento. Lo digo yo que soy un burro, que mi mujer trata de enseñarme algo, bueno, cuando uno me enseña, algo aprendo de pintura. O de música. También tenés que tener sensibilidad para que te emocione la buena música. La música popular estoy hablando. Bueno, primero sensibilidad y después conocimiento. Pero si no tenés sensibilidad, la sensibilidad te humaniza. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, si nos juntamos a comer, también podemos comer, agarrar el pollo con la mano y estar sentado en el suelo y morfar el pollo y tirarlo contra el piso y agarrar la ensalada con la mano. Sin embargo, como nos respetamos como seres humanos, ponemos un mantel, ponemos plato, ponemos cubierto, con una copita, y si inclusive hasta por ahí ponemos un florerito. Porque vos fijate, la belleza no es algo que se añade a lo que sirve. La belleza forma parte de nuestra vida, la aspiración a la belleza. En las casas más humildes siempre hay un cuadrito, hay un florerito, hay algo. Por más que vos no tengas guita para adornar, qué sé yo, siempre hay algún adorno. Porque ese adorno forma parte de tu vida. Porque ese adorno te hace la vida mucho mejor, mucho mucho más vivible, mucho más ganas de vivir. Vos no te ponés una ropa cualquiera, así nomás, una zapatilla de un color, la otra de otro. No. ¿Por qué? Bueno, por el respeto que te tenés. Entonces, tratá de afeitarte más o menos, de estar, no te digo que pilchas cara, pero bueno, más o menos de estar bien vestidito, bien. Y en el fútbol igual. Vos aprendés, nosotros aprendimos de los grandes jugadores que nos fueron enseñando, porque esto es un hecho cultural, de los grandes equipos, de los grandes jugadores que nos fueron despertando esa sensibilidad y ese conocimiento. Mirá lo que hizo Coco Rossi con la pelota, mirá el caño que tiró, qué sé yo. Mirá lo que hizo Babington, que metió un pase de 30 metros al loco Houseman. Mirá lo que hizo Miguel en esta pelota. Y eso nos fue despertando la sensibilidad y el conocimiento. Entonces, jugar bien no es cualquier cosa, no es porque le agrego a lo que sirve, no, jugar bien forma parte de lo que sirve. Ahora bien, cuando está en el partido, evidentemente, como dice una canción de Serrat, entre ganar y perder, quiero ganar. Si ganamos jugando mal, no nos ponemos a llorar, pero evidentemente no estamos conformes. Nos conforma jugar bien y ganar. Yo no sé si lo expliqué bien o no. Porque, y parte siempre perfecto, Ángel, en el concepto, ¿no? Y parte también del conocimiento, como dice usted, que no hay una forma de ganar. Si no, utilizaríamos toda esa receta y vamos todo por ahí. Entonces, lo único que te acerca a ganar es tratar de jugar mejor que el rival. Entonces, para mí es esa dicotomía de decir jugar bien o ganar. Y debería ser jugar bien para poder ganar. Pero claro, es que Una siempre discusión es así. instalada, ¿no? Una discusión instalada en muchos sectores del periodismo, Desde el vacío. seguramente por la necesidad de vender de las empresas, ¿no? Porque, escúchame, uno ve cuando un equipo juega mal, que juega mal y puede ganar 1-0 a los 45 minutos, como hay un montón de equipos en Europa, en España, por ejemplo, que tienen de todo para jugar bien y no juegan bien. Y después te ganan en el último minuto o te hacen un gol y se meten todo atrás y después decir, no, pero ganamos. Pero ganamos, pero se habrán tomado
no sé, 4 Roinol para estar tranquilo hasta el final del partido. Y esto es un juego para disfrutarlo, creo yo, ¿no? Es una Pero opinión naturalmente. muy mía, no. Pero ¿qué sería la vida nuestra sin el teatro, sin el cine, sin la No, literatura, sin el imposible. fútbol? Sin un Claro, partido como el de hoy, sin un partido como el de claro. hoy estaríamos instalados en esos utilitaristas, ¿no? En esos equipos que ganó. ¿Vos te acordás que ganó Grecia un campeonato en Europa, Ángel? Grecia ganó. No. Sí. Yo Ganó un estaba. campeonato europeo Grecia. Yo no me Sí, a 2004. acuerdo, ver, pero no se porque acuerda Cinco al nadie fondo de y 5 en eso. mitad de cancha, sin delanteros, todos No atrás. se acuerda nadie. Si vos le preguntás a un jugador griego, no sé, no existe. pero, Decía Borges, Sartas que creo que jugaba, me acuerdo uno que después jugó en España. No sé si, creo que jugaba un 10, que jugaba en el Sevilla. Todavía Bo- creo que me acuerdo. Pero Borges después nada decía, más, el equipo era una cosa espantosa. Espantosa, campeón de Europa. Bueno. Borges preguntaba si a los argentinos, Borges decía preguntando si estaba seguro que a los argentinos les gustaba el fútbol o les gustaba que su equipo gane. Sí, sí, muy bueno, claro, muy bueno. bueno, cuando, Sí, cuando discutan eso, yo digo, bueno, entonces a vos no te gusta el juego, a vos te gusta ganar, que es distinto. claro. No te gusta el fútbol, a vos te gusta ganar, claro, está bien. Sí, como Muy esos bien. 9 que hacen goles, ¿viste? Pero no juegan. Dice, escúchame, Claro, yo hago goles, pero yo no sé jugar fútbol. claro, no, pero siempre le digo a los tipos, a los periodistas sobre todo, ¿no? Que me preguntan qué es jugar bien, siempre le digo lo mismo. Mira, en el barrio nosotros decíamos, vamos a ver a fulano que juega bien. Y no había que recurrir a Aristóteles, a Sartre y a Platón para explicarle qué es jugar bien. Todos sabíamos lo que es jugar bien. Es igual que si ahora te dicen, fulano es un buen tipo, y te preguntan, ¿y qué es ser un buen tipo? Ah, mierda, entonces está pasando algo acá. Todos sabemos lo que es ser un buen tipo. Si ahora no se sabe, la cosa está jodida. Si ahora no sabemos lo que es No, jugar vos bien, lo escribiste, entonces, ¿eh? No entiendo, vos lo Marco. escribiste esto también. Vos lo escribiste y lo dijiste. ¿Qué cosa? Jugar bien antes que todo es respeto a la pelota. Ah, no, bueno, claro, eso sí. No, Jugar pero es que bien es uno, ocupar bien el ancho de campo. Jugar bueno, bien claro, sí. es practicar un fútbol ofensivo. Jugar bien es partir de nosotros y no partir del error del rival. Lo que hace el PSG, Sí, pero lo que eso, hizo el City, lo que hizo el Barcelona. sí, lo que hacen Eso, los lo que Y buenos el hizo Bayern equipos. con su Huracán. característica también, y el Bayern también, un buen equipo también. Muy buen equipo, hoy jugó un partidazo. Ahí tenés, ¿ves? Hay forma de ganar y forma de perder. Hoy perdió el Bayern Múnich. Bueno, no te digo que están contentos celebrando, pero viejo, jugaron un fenómeno, ¿qué va a hacer? Y sí, perdieron. Porque esto es un juego, perdés o ganás. Seguro. Sí, No es bueno, una esto es obligación ganar, es una posibilidad. Y esto fue lo que exactamente. pasó hoy. Claro, pero esto es contradecir la realidad. Porque la realidad, cuando me dicen, no, bueno, pero esto es una cosa seria, le digo, no, sí, Di Stéfano jugaba por joder, y Sívolo también, y Maradona también, no le importaba ganar, jugaban así para divertirse. ¿Pero qué cosa estúpida están diciendo? Todo el mundo juega para ganar. Ahora, claro, jugar bien o jugar mal. Esto es así. Ahora, sí, ellos que juegan mal tampoco tienen la receta para ganar. Ojo, la receta no la tiene nadie antes de empezar el partido. Pero ellos que dicen que son ganadores, es mentira. Lo que son miedosos. Tienen miedo de jugar. Porque jugar significa arriesgar. Y ellos no quieren arriesgar. Quieren que el rival arriesgue. Yo no. ¿Por qué? Porque tengo miedo y porque no sé. Entonces, esa es la verdad. De ahí uno lo pone en evidencia. No, vos no sos guerrero, luchador, no, vos sos un miedoso. Y como tenés miedo de jugar, te defendés y tirás la pelota a cualquier lado. Esa es la realidad. Más No, pero vieja que el fútbol. muchas veces invocan los presupuestos tan grandes de los grandes equipos, pero hay equipos que no tienen tanto presupuesto y juegan bien. Por ejemplo, en El España vos Rayo lo sabés muy Vallecano, bien, Rayo Vallecano, equipos con muy poco presupuesto y juegan bien, Bueno, y el juegan con Girona, dignidad. Estábamos hablando de Argentinos Junior acá Argentino en Junior, Argentina, ¿no? claro. Sí, Muchos señor. equipos. Ahora, claro, si vos no tenés muy buenos jugadores, ser campeón es difícil. Casi imposible. Ahora, jugar bien no.
Oye, porque si vos jugás mal, si el Rayo Vallecano llega a jugar mal, está peleando el descenso y sin embargo jugando bien, está ahora, no sé si en la UEFA, en alguna... Claro, porque jugó bien y porque fue atrevido. Una Pero, apuesta al buen claro, fútbol. seguro. Bueno, Ángel, Bueno, muy bien. no te Ángel, robamos antes de mucho que más tiempo. La verdad que sí, Pato, ¿vos querías decir algo? quería, para terminar, en relación a esto que estaban hablando de jugar bien, una opinión personal de la selección argentina, del proceso ahora de Scaloni, no sé si tocaron el tema o no. No. ¿Te gusta cómo juega la selección? Sí, sí, ¿Crees que encontró el camino? Eh, sí, sí. Porque Juega. los jugadores siempre fueron buenos, pero yo creo que vino con otra idea de animarse a jugar y está pasando Sí, hoy, sí, sí. hoy eso, Por que supuesto. fue distinto a los demás procesos, ¿no? Sí, los demás procesos hacían al revés. No hacían un equipo y le daban a Messi la responsabilidad total. Tomá la pelota y salvame. Salvame a vos, al país, a todo. Arreglar la economía, tomar la pelota, hacer todo. Y ahora no. Hicieron un equipo que juega bien al fútbol y le agregaron a Messi. Es decir, hicieron lo que había que hacer. Y además conectaron con la mayoría de la gente. Que eso es muy importante también en el fútbol. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente? Porque la mayoría de la gente siente eso, siente esa manera de jugar como propia. Yo insisto, eso es una manera de defender la identidad. El fútbol argentino no es ni mejor ni peor que otro, pero es nuestro. Entonces tenemos que hacerlo nuestro. Es el mejor camino. Los italianos que hagan lo suyo, los brasileños que hagan lo suyo, cada uno con su cultura, con su identidad futbolística. Bueno, y este equipo defiende eso, con mayor o menor acierto, como es lógico, pero defiende eso. Y la gente eso lo valora. Yo Recuperó la también, claro. esencia, creo que recuperó la esencia del fútbol, porque puso, hablando de que los mejores tienen que estar en la cancha, puso prácticamente 4 número 10 en la mitad de la cancha. Claro, claro, exactamente. Y logró la adhesión de la gente. Muy bien. Y además salió campeón, por otra parte, además. Ángel, agradecerte Bueno, siempre, infinitas gracias por siempre estar ahí al pie del cañón y un libro abierto, como siempre decimos. bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme este rato de charla de fútbol con todos los amigos. Muchas gracias. Un Chao, abrazo para Angelito. todos y gracias por estar presente. Chao, chao. Gracias. Chao, Angelito.